Hemos llegado al videoclip número 5 de la Cátedra del Pastoreo según Boazán en versión videoclips. Estos videoclips se ofrecen de forma libre, de libre acceso a través del canal de YouTube de Cultura Empresarial Ganadera y nuestras plataformas de red social, PartnerSec, Facebook, básicamente esas dos. Así que muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión. Queremos trabajar en el día de hoy este videoclip número 5, donde el tema central va a ser la anatomía y fisiología de los vegetales. Hemos llegado entonces de esta manera a un capítulo clave dentro de lo que es el manejo del pastoreo racional. En el capítulo anterior, en el videoclip número 4, mencionábamos al final de la presentación que este tema del pastoreo racional requiere entender muy bien los recursos con los cuales estamos trabajando, y mencionábamos específicamente sobre la importancia de entender al animal para poderle proporcionar al animal un manejo racional. Pero también es importantísimo, fundamental, que nosotros podamos también entender al vegetal, porque el vegetal, al igual que el animal, es un ser vivo. Y por lo tanto, si entendemos al ser vivo como tal, lo que son las plantas en general, vamos a lograr proporcionarles un manejo inteligente, un manejo bien pensado, un manejo consciente, un manejo entendiendo lo que estamos haciendo, el propósito de lo que estamos haciendo, el porqué de lo que estamos haciendo. Esta cátedra del pastoreo racional Boazán también tiene una versión mucho más completa de la que aquí trabajamos. Estos videoclips en realidad son un breve resumen de los temas que abordamos en la cátedra completa, que se debe acceder por suscripción. Esa versión sí tiene un cobro, pero realmente es un valor muy accesible, y los invitamos a conocer la Cátedra del Pastoreo Racional Boazán. La pueden ubicar en una plataforma de estudios virtuales que nosotros ofrecemos, que se llama SEC Virtual. Al final de esta presentación encontrarán la URL o dirección electrónica de esa plataforma para que puedan entrar y encontrar allí información más amplia sobre matrículas, donde también van a encontrar información más amplia sobre preguntas frecuentes que nos hacen acerca de la cátedra, y van a encontrar las respuestas, y también obviamente toda la información de lo que son los contenidos de esta cátedra, que en realidad incluye más de 36 capítulos. Aquí apenas estamos abordando el número 5, y repito, este tema que vamos a abordar pues es uno de los más claves, porque si entendemos el vegetal, si entendemos las plantas en su anatomía y en su fisiología, vamos a poder lograr proporcionarles el manejo más apropiado. La pregunta que nos da el punto de partida para abordar este tema es la siguiente: ¿cómo podemos darle un manejo racional a las plantas sin entender primero su funcionamiento? Y otra pregunta, o más bien afirmación y pregunta, sería la siguiente: las plantas son seres vivos y deben ser tratados como seres vivos, pero ¿qué tanto los conocemos? ¿Qué tan bien los conocemos? ¿Hemos realmente aprendido a entender las plantas por su anatomía y su fisiología, o simplemente damos por hecho que es un recurso que la naturaleza proporciona, que no le tengo que prestar mucha atención, sino que el suelo lo produce, lo único que necesito es agua y semillas y un suelo para producir el vegetal? Yo creo que es muy importante entender el vegetal, lo que llamamos los ciclos fenológicos del vegetal, o sea, cómo se desarrolla su anatomía en relación con los factores climáticos y ambientales, para poder entender cuáles son las etapas del crecimiento y desarrollo, y dónde la planta está ofreciendo su mayor valor nutricional y lo que llamamos en pastoreo racional su punto óptimo de cosecha. Para llegar a entender eso, es necesario que empecemos a revisar la anatomía y la fisiología, a entender la esencia de la anatomía y la fisiología, y ese es el tema que abordamos en este videoclip número 5.
Comencemos entonces a entrar en materia. Lo primero que debemos revisar son las estructuras internas de la planta. Los seres vivos en general estamos compuestos de células, tejidos, órganos, sistemas. En algunos casos, ya digamos los animales y los humanos tenemos también lo que se llaman los aparatos, el aparato digestivo, el aparato urinario, etcétera, el aparato reproductivo, que son digamos que todo lo que compone, los órganos que componen estos sistemas del cuerpo de los seres vivos. Pero en las plantas básicamente tenemos células, tenemos tejidos, tenemos órganos. Las células conforman los tejidos conforman los órganos trabajan en forma de sistemas y esos sistemas al final constituyen lo que se llama el organismo vivo, la planta como tal. Ellos son seres vivos. En estas cuatro cosas compartimos estructura. Nosotros los seres humanos, los animales también estamos compuestos de las mismas cuatro estructuras, solo que son diferentes. No es lo mismo una célula vegetal que una célula animal. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de pasar por un estudio básico de primaria o de secundaria, recordará que en las clases de ciencias naturales o de biología nos hablaban sobre esto, las estructuras que conforman el ser vivo, la célula vegetal y la diferencia con la célula animal. Esas cosas hoy para nosotros cobran importancia. Tal vez en su momento no les prestamos mucha atención, no les dimos mucha importancia, tal vez pensábamos que en la profesión que íbamos a ejercer no íbamos a tener la necesidad de saber mucho de ciencias, de biología, de botánica, pero al final como productores agropecuarios necesitamos entender eso. Entonces, en lo primero que nos detenemos a trabajar en esta cátedra es justamente en esto, entender que hay estructuras elementales de las cuales estamos compuestos los seres vivos y que la planta como ser vivo los tiene, células, que es la célula vegetal, digamos las células se unen entre ellas a través de ciertas estructuras complementarias para formar tejidos, los tejidos entre sí forman lo que se llaman los órganos y los órganos trabajando en conjunto en forma de sistemas componen los denominados aparatos y al final todos los aparatos en su conjunto conforman lo que es el cuerpo, en este caso el cuerpo de las plantas. Una de esas estructuras importantísimas que estamos viendo es la célula vegetal. La célula vegetal es denominada la unidad anatómica y funcional de la planta. Quiere decir que es la unidad más básica, más elemental del ser vivo. En esta célula ocurren absolutamente todos los procesos metabólicos y fisiológicos de la planta. Y ahorita vamos a mirar algunos de ellos muy básicamente, pero lo importante es que entendamos que la célula vegetal tiene unas características propias y tal vez lo más relevante para que podamos entender bien la importancia de la anatomía y la fisiología de la planta, lo más relevante de la célula vegetal es que a diferencia de la célula de los animales y humanos, la célula vegetal tiene lo que se llama la pared celular. Es tal vez la diferencia más importante. Quiere decir que cada célula está recubierta de una pared. En los seres humanos no la hay, en los animales tampoco. Por eso los tejidos nuestros son blandos, son elásticos. En cambio las plantas tienen una pared que les da rigidez. La pared celular viene a ser muy importante, por ejemplo, para las estructuras como el tallo, para darle firmeza a la planta, o por ejemplo los troncos en los arbustos y árboles o en las plantas leñosas. Principalmente hay bastante participación de la pared celular para dar esa rigidez, para que la planta no se derribe por su propio peso, no sea endeble, no esté tumbada sobre el piso, porque pues obviamente no podrían desarrollarse igual. Tiene otras estructuras
que no tienen las células animales tampoco, como los plástidos. Los plástidos, de los cuales el más importante es el cloroplasto, que básicamente es la unidad más importante en el proceso de la fotosíntesis, porque es la que se encarga, es la estructura que se encarga en términos elementales, no es la única estructura, pero es la más importante dentro de lo que es el proceso de captación de la luz solar para transformar energía lumínica en energía orgánica, pues energía consumible o utilizable. Y tiene otras estructuras. El núcleo de la célula vegetal es un poco diferente también, tiene su propia conformación, y en general, pues básicamente todo lo que estamos viendo allí. No me detengo más porque esto es un resumen en hablar sobre la célula vegetal, pero simplemente entendamos estas diferencias importantes que van a ser claves en el manejo de las plantas. En la cátedra completa hablamos con mucho más detalle y explicamos con más especificidad sobre estas estructuritas que conforman la célula vegetal y la importancia que cada una tiene, la función que cada una desempeña. Dentro de la célula vegetal, una de las unidades más importantes es el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Es el plasma de la célula, es el contenido celular. Y ese contenido celular es importante porque finalmente en el citoplasma es donde vamos a encontrar los nutrientes de la planta. Los nutrientes solubles, que son por ejemplo la proteína, la energía en forma de grasa o en forma de azúcares, y también tenemos las vitaminas o la grasa, que son también los lípidos, y otro tipo de nutrientes, los minerales, están en el contenido celular. Esta unidad es importante por eso. En la cátedra completa damos un poco más de detalles de la conformación del citoplasma, de las funciones de las estructuras del citoplasma, de por qué es importante entender su funcionamiento y su conformación anatómica. Acá no me voy a detener más, digamos que básicamente me interesa en este resumen que ustedes puedan comprender que la célula vegetal tiene unas diferencias de estructura, que son la pared celular y los plástidos, de los cuales vamos a resaltar el cloroplasto. Y dentro de esa célula vegetal, me voy a volver un momentito, observen que hay un contenido. La pared es como lo que literalmente se dibuja en esta gráfica, como una pared, como si fuera una cobertura, y el interior, que es donde se almacenan los nutrientes, también observen ustedes que es donde están las unidades fisiológicas. Allí está la vacuola digestiva, está el retículo endoplasmático, que básicamente es donde está toda la codificación genética de la planta, la mitocondria, la membrana celular, el aparato de Golgi, el núcleo, la vacuola digestiva ya la mencioné, los cloroplastos, los lisosomas, todo esto es un lenguaje que si nos ponemos a detallarlo tendríamos que hablar muy amplio, por eso no lo abordamos acá. El citoplasma tiene todo ese contenido celular. Ahí también estamos viendo una cobertura externa que es la pared celular. Lo que estamos viendo en color azul es el núcleo de la célula. Ahí estamos viendo unas estructuras que son los plástidos. Y en fin, digamos que aquí está todo lo que es el contenido de la célula, donde lo más importante para nuestro entendimiento y para nuestro manejo es que dentro de la planta, de la célula, perdón, está los contenidos de nutrientes. Acá de nuevo vemos la célula vegetal. Acá ya no lo que queremos resaltar es el núcleo de la célula vegetal, y digamos que lo más importante que vamos a resaltar aquí es que el núcleo es el centro de control de la planta, es el cerebro, de la planta. Si pudiéramos compararlo con nosotros los seres humanos o con los animales, porque obviamente las plantas no piensan, pero de alguna manera por ser un ser vivo necesita interactuar con su entorno, con el suelo, con el agua, con el aire, con el sol, con los animales, con todo.
y desde ese núcleo de la célula vegetal es desde donde se controlan todos los procesos de la planta. Importantísimo que podamos entenderlo, porque quiere decir esto que la planta necesita tejido, necesita células para poder controlar sus procesos. Desde allí es de donde comienzan a generarse procesos como el rebrote, por ejemplo. Después de una cosecha, la planta queda lastimada, queda herida por el corte que recibe, y el núcleo de las células empieza a generar la información que se requiere para que la planta inmediatamente empiece a enviar sustancias a esos puntos donde se cortó la planta para que haya una cicatrización y para que la planta comience a producir nuevo tejido desde sus diferentes estructuras reproductivas. Todo eso ocurre ahí en la célula vegetal. Entonces fíjense ustedes que al final necesitamos ver cómo cosas que de pronto no les hemos prestado mucha atención tienen una gran importancia en el desempeño de los vegetales. De lo que vamos a ilustrar en esta imagen, que básicamente es la membrana de la célula vegetal, estamos hablando de la pared celular, ya la habíamos mirado en la primera imagen, la vimos también en la segunda, recubriendo el citoplasma, y la vimos también en la imagen anterior, que es esta estructura amarilla, es la pared celular. En este caso estamos haciendo como si nos metiéramos microscópicamente a mirar cómo se compone la pared de la célula, y vemos que no es una tela de un solo componente, sino que vemos que es un tejido complejo en el cual participan otras varias estructuras más pequeñas, microscópicas literalmente, en donde podemos observar que esa pared celular tiene unos puntos de intercambio. Esos puntos de intercambio son los que le permiten a la pared de la célula traer nutrientes de afuera de la célula hacia el interior, y también ceder algunas cosas desde el interior hacia la parte externa de la célula, porque las células están interactuando entre ellas todo el tiempo. Entonces, démonos cuenta que esto empieza tal vez hasta el momento usted todavía no logra identificar como para qué sirven todas estas cosas, pero ya en un momento le voy a mostrar en unas siguientes diapositivas. Acá tenemos esa membrana plasmática que prácticamente separa lo que es el ectoplasma, o sea, la parte de afuera del plasma, y la parte interna de la célula, que es el citoplasma o endoplasma, en donde están contenidos todos los nutrientes. Y lo que estamos tratando de ilustrar con esta imagen es que hay intercambios. Esa letra F, la letra E, la letra B, la letra A, la letra D, C, lo que esas esferitas azules lo que están ilustrando es que son como cosas que nos permiten, digamos, compartir nutrientes o interactuar con el medio, que eso no es una unidad estática, que eso no está muerto ahí, sino que es un tejido vivo que está haciendo intercambio, que está comunicándose con el entorno, y eso es importante tenerlo muy en cuenta. También nos damos cuenta que hay dos líneas de esferas amarillas y que en el medio de las dos líneas hay estructuras. Esas estructuras están también haciendo algo. Si nosotros nos damos cuenta, el vegetal, digamos que tiene una cobertura muy especial, que es ese tejido de la pared celular, y esta es la membrana de la pared celular, que nos está mostrando cómo lo interno se separa de lo externo y cómo hay intercambio entre lo interno y externo por unas estructuras que básicamente son proteínas de intercambio. Entonces, es importante que entendamos, por lo menos superficialmente por ahora, estos procesos. En la cátedra completa, repito, esto lo detallamos mucho más, explicamos qué estructuras de cada una de estas imágenes son más relevantes, qué funciones tienen, cómo trabajan, pero acá no lo vamos a hacer. Simplemente nos interesa
rescatar lo más relevante de cada imagen para que podamos enseguida dar una explicación, y básicamente la voy a dar acá. Resulta que la pared celular básicamente está compuesta de algunos tejidos y sustancias. Básicamente esos son la celulosa, la hemicelulosa, la pectina, el sílice y otros. Estos componentes de la pared celular nos van a determinar de manera muy importante cómo los organismos, los animales o nosotros los seres humanos podemos acceder a los nutrientes que están en el contenido de cada célula vegetal, pero que esos contenidos de la célula vegetal no van a salir al exterior, sino es rompiendo la pared celular. Y noten ustedes que necesitamos romper la pared de cada célula. Muchas células conforman un tejido, varios tejidos conforman un órgano. Vamos a suponer que estamos a punto de comernos una ensalada, nosotros los seres humanos. Una ensalada está hecha de vegetales y las plantas que nosotros comemos son exactamente lo mismo que el animal come también en las praderas. No exactamente lo mismo, pero son plantas. Tanto las que componen nuestra ensalada como las que componen su alimentación de los animales de pastoreo. Entonces vamos a suponer que nos vamos a comer una ensalada y lo que nosotros vemos es vamos a suponer que nos vamos a comer una lechuga, ¿sí? La lechuga la vemos como una hoja, literalmente es eso, una hoja de una planta que tiene unas nervaduras de la planta y tiene un tejido que es el follaje, y eso que nosotros nos vamos a comer está compuesto de miles de células, y en cada célula hay un contenido de nutrientes, y el organismo nuestro tiene que hacer que se rompa cada célula dentro de esa hoja. Por eso necesitamos masticarla muchas veces hasta que eso se haga tan pequeño y se rompan todas las estructuras, especialmente la pared celular, como para que deje salir el contenido. Démonos cuenta que eso mismo está pasando con los pastos que consumen los animales. Con los rumiantes hay un caso particular, y es que los rumiantes no se nutren de los nutrientes que contienen las células vegetales. Realmente hay un paso intermedio. Y resulta que el paso intermedio lo realizan unas estructuritas, unos seres vivos también, pero que no hacen parte de lo que se clasifica como animal, pero son organismos vivos microscópicos, que son las bacterias, también los hongos y también los protozoos. En el rumen, que es el estómago de los rumiantes, hay bacterias, hongos y protozoos. En el colon de los equinos hay bacterias. En el estómago de los cerdos y de las aves hay bacterias. También en el colon. En nosotros, nuestro estómago, nuestro colon, también hay bacterias. Y esos organismos microscópicos, que son seres vivos también, realizan una predigestión de estos alimentos. Realmente ellos son los que se nutren de estos contenidos de las células vegetales, y sus excreciones, lo voy a poner en términos muy castizos, digamos muy elementales, pero muy coloquiales también, pero creo que me lo van a entender mejor así. La popó de las bacterias y el orín de las bacterias, entre comillas, no estoy hablando literal, pero lo estoy poniendo en términos ilustrativos, es lo que al final son los nutrientes que aprovecha el animal. Especialmente en los rumiantes, ese proceso de predigestión que realizan los hongos, las bacterias y los protozoos, genera lo que se llama la proteína microbiana, que es la verdadera proteína que usa el animal para poderse nutrir de proteína, y generan también lo que se llaman los ácidos grasos volátiles, que son la fuente principal de energía de los rumiantes. En el caso de los monogástricos como nosotros aprovechamos mejor los lípidos, los azúcares,
y los nutrientes libres, porque en este caso nosotros tenemos un sistema digestivo menos eficiente para obtener nutrientes de los vegetales que de las células animales. Entonces, eso pasa precisamente porque la célula vegetal tiene pared y nosotros no tenemos un sistema digestivo que sea capaz de romper eficientemente la pared de todas las células del vegetal que nos estamos consumiendo. Lo podemos hacer, aprovechamos mucho de los nutrientes del vegetal, pero no tenemos un sistema igual de eficiente que como el que tiene un rumiante, por ejemplo. Lo mismo pasa entre monogástricos y rumiantes. Las aves, los cerdos, los equinos tienen un sistema digestivo mucho menos eficiente que las vacas, los búfalos y las ovejas y cabras, que son rumiantes, o que los venados, las jirafas y otro tipo de animales que también tienen un sistema digestivo rumiante. Entonces, lo que está pasando, para volver a lo que estamos ilustrando en esta imagen en pantalla, es que esa célula vegetal está rodeada de una pared celular, de lo cual la celulosa está hecha o compuesta de muchas cadenas, así se les llama, cadenas o uniones de moléculas de glucosa. La glucosa es un azúcar, es prácticamente el azúcar más abundante en la naturaleza. La glucosa, entonces, forma cadenas. Al hacer uniones entre moléculas de glucosa, se forman tejidos que son la celulosa. Parte de ese mismo encadenamiento con otro tipo de sustancias forman la hemicelulosa. La pectina es una sustancia particularmente que se forma y que le da a la pared rigidez, y el sílice es un nutriente, es un elemento de la naturaleza que participa también en la composición de la pared celular de forma bastante importante y que también le proporciona rigidez a la planta. Entonces, estas tres cosas, o estas cuatro cosas, por eso le puse al final y otros, porque estas cuatro cosas, que son la celulosa, hemicelulosa, pectina y sílice, al final son las que complican que uno puede, que digamos los seres vivos podamos extraer el contenido celular y nutrirnos de ello. Y es porque esa barrera que forma la pared celular de estas cuatro cosas se torna muchas veces impenetrable. ¿Cuándo se torna más impenetrable? En la medida que envejece. Si ustedes se dan cuenta, en la ilustración estamos tratando de mostrar como una especie de filamentos, como si fueran pelos. Esos filamentos se entrecruzan, se entrelazan y forman la pared celular, que es como una especie impermeable. Entonces, cuando estamos tratando de extraer el contenido de la célula, nos encontramos con esa pared, y en la medida que la planta se torna más vieja, más impenetrable se vuelve. Sobre todo porque ahí me hizo falta una cosa más, una sustancia que se llama la lignina. La lignina es totalmente indigestible. Estas cuatro cosas se pueden romper, pero la lignina es totalmente indigestible. Y en la medida que la planta envejece, hay más cantidad de lignina, y esa lignina hace que esa pared celular se torne menos rompible, o sea, más impenetrable, y por lo tanto, mientras la planta es más vieja, más difícil es que proporcione nutrientes. Por eso se dice que cuando la planta envejece, la pared celular aumenta, sobre todo la lignina, y por eso se le llama proceso de lignificación, y cuando la planta está muy vieja y lignificada, es menos digestible. Mientras más vieja, menos digestible, menos nutritiva. Por eso se dice que la planta, mientras más vieja, pierde nutrientes. Entonces, esto al final termina siendo algo muy importante para el manejo racional del vegetal, porque nosotros tenemos que saber que existe un punto óptimo para cosechar la planta, en el que todas sus estructuras maduraron, pero todavía no han envejecido tanto como para que se vuelvan indigestibles. Ese punto medio entre que las estructuras maduren, los nutrientes maduren, pero no se envejezcan para que se vuelvan indigestibles, eso es lo que se llama el punto óptimo de cosecha, y fue de lo que Voisin comenzó a establecer sus dos primeras leyes,
del pastoreo racional. Fíjense cómo al conocer la anatomía y la fisiología vamos entendiendo por qué razón Voisin fue tan detallista en indicar que hay dos leyes que siempre se van a cumplir, y es el tiempo que las plantas necesitan para reposar, es decir, para que se desarrollen y maduren todos sus tejidos y sus órganos, para que logren proporcionarnos una nutrición apropiada, pero que no debemos permitir que se envejezcan. Entonces hay un punto óptimo de cosecha, y eso es clave en el manejo racional de las praderas. Esta es otra estructura que esta ya no tiene que ver con esto que veníamos hablando. Aquí hay un cambio rápido de tema. Esta es otra estructura que son los plástidos dentro de los cuales los más conocidos son los cloroplastos, que producen la clorofila, pero también están los cromoplastos, que son los que le dan el color a las plantas. Ustedes ven que hay plantas que son moradas, verdes, rojizas, amarillentas, verde pálido, verde oscuro, verde intenso, etc. Todas esas coloraciones las dan los cromoplastos, y los leucoplastos, que al final vienen a ser digamos, otras estructuras importantísimas que tienen que ver con la parte de sanidad de la planta, de la sanidad de la planta. Entonces, todo esto tiene que ver con la forma como las plantas usan la luz solar, la energía solar, para convertirla en energía comestible o utilizable para el crecimiento y desarrollo de las plantas inicialmente, pero después para nutrir a los animales en formas de azúcar o carbohidratos. Estas son esas estructuras, están dentro del contenido celular. Ahí vemos una fotografía real de una planta llevada al microscopio y un dibujo como para ampliar lo que es una de esas unidades que son los plástidos. Y nos damos cuenta que cada esferita de esas, que parece una esferita, pues, pero tiene una forma no totalmente esférica, dentro tiene un contenido también, y esos contenidos al final son los que hacen que ocurran todos los procesos de fotosíntesis. Noten ustedes cómo vamos empezando a entender que la planta no es ahí una cosa verde que sale, sino que dentro hay unos órganos y hay unos tejidos y hay unas células que están realizando todos estos procesos, y que necesitamos entender esa fisiología y esa anatomía para poderles dar el manejo correcto. La fisiología de las plantas vasculares, básicamente, cuando hablamos de plantas vasculares, hablamos de una comparación con el ser humano. Yo lo voy a comparar así para que sea bien ilustrativo. En el ser humano conocemos que tenemos un sistema vascular. Ese sistema vascular está compuesto por el corazón, las venas y las arterias. Punto. ¿Sí? En el caso de las plantas, hay un corazón que viene a llamarse el meristema, pero también hay una cosa que se llama el xilema y el floema. El xilema viene a ser como si fueran las arterias en los animales y en los seres humanos, pero el xilema está en las plantas. Lo que en los seres humanos y animales son las venas, en el caso de las plantas vendría a ser el floema. Y lo que en nosotros vendría a ser la sangre, en el caso de las plantas vendría a ser la savia. Y la fisiología de la planta, todo el metabolismo de la planta que realizan cada uno de estos órganos o estructuras que acabamos de ver, más otros que no detallamos porque no nos da el tiempo para este resumen, ni tampoco lo vamos a detallar mucho, pero sí como para entender que somos equiparables con las plantas. Esto es lo que hace que las plantas sean seres vivos. También tienen un sistema vascular que mueve un fluido que es la savia, que es equiparable a la sangre, y que en esa savia van el oxígeno, el agua, los nutrientes, pasando de una estructura a otra por toda la planta. Se dice que las hojas de la planta son su estómago, porque ahí es donde ocurre toda la digestión y donde la savia se forma y donde empieza a haber intercambio, pero también se forma savia al absorber por las raíces agua y nutrientes a la entrada de este sistema. Entonces observen que hay una estructura que transporta nutrientes de las hojas hacia los demás tejidos, y hay otra estructura que transporta
sustancias que vienen de la tierra y entran a la planta hacia las hojas. Entonces observen que son tubos que transportan esas sustancias, unos van y otros vienen, y esos son el xilema y floema, y la sustancia que ya se elaboró es lo que se llama la savia. Entonces ahí tenemos ese comparativo que nos ayuda también a entender muy fácilmente que la planta tiene su propio sistema vascular. Que las plantas vasculares entonces tienen una estructura que se llama el xilema y el floema, que transportan agua y nutrientes hacia las hojas, pero después las hojas lo devuelven en forma de savia bruta. Así se le llama a esto, que al final es digamos, la sustancia que se forma con todo el proceso fisiológico y metabólico de los nutrientes y de la energía solar que capturan del medio y de todos los nutrientes que capturan del medio y del suelo. ¿Cómo se nutren las plantas? Las plantas se nutren por las hojas porque capturan nutrientes de la atmósfera, pero también se nutren principalmente por las raíces. Observen que ahí estamos ilustrando que hay una plantita que tiene raíces y hojas, y observen cómo está mostrando que las células de la hoja pueden capturar nutrientes, pero también hay otros que ingresan por las raíces, y que eso entra al xilema y al floema, y que así es como se va formando el flujo de nutrientes para que la planta se pueda nutrir, pero a la vez para que también pueda nutrir a los animales que se alimentan de las plantas, y también a nosotros, porque nosotros también consumimos vegetales. Vemos también ahí otro dibujo de lo que son las raíces, la raíz principal o pivotante y las raíces adventicias o ramificaciones de raíz, y todas estas estructuras absorben agua y sales minerales del suelo, eso que se llaman los pelos radiculares, van por el tallo hacia las hojas, vienen de las hojas hacia el resto de las estructuras, y ahí básicamente es donde los van a tomar los animales. Donde se forma el tallo y las ramas de las plantas, hay más contenido de celulosa y hemicelulosa y lignina. En las hojas, en cambio, hay más contenido celular, hay tejidos con menor pared celular, por eso la hoja es mucho más nutritiva que el resto de la planta. También los frutos y las flores son mucho más nutritivos porque ya son tejidos a donde todos los nutrientes van en ese momento en que ya florecen o fructifican. Y ahí vemos, por ejemplo, también un corte del tubo del tallo, donde vemos cómo hay muchos tubitos que son el xilema y el floema, y también tenemos una microfotografía de microscopio, que es esa figurita de color violeta, que literalmente se usa ¿cómo se dice? Una sustancia que tiñe las células para poder identificar sus estructuras, que es de color violeta, y también nos permite ver cómo se tiñen algunas de rojo. Entonces ahí vemos que el xilema y el floema, según su tamaño, vamos viendo cómo son, y también vemos que no es un solo tubo, sino que son muchos tubos que se forman dentro de la planta, y por ahí es por donde finalmente se da toda la nutrición de la planta, capturando los nutrientes atmosféricos, pero también los del suelo, y así es como la planta forma sus nutrientes. Recuerden que las plantas son autótrofas, es decir, ellas tienen la capacidad de formar sus nutrientes y de nutrir a los animales que las consumen y a los seres humanos. Nosotros no somos autótrofos, nosotros dependemos de que las plantas produzcan los nutrientes que necesitamos, y también los animales. ¿Qué tipos de plantas vasculares conocemos? Aquí ya vamos a entrar en un periodo, una recta de terminar la charla. Los tipos de plantas vasculares, las plantas vasculares abundan en la naturaleza, y básicamente son las que componen las praderas donde sostenemos los animales de producción. Hay diferentes tipos de plantas vasculares. Hay unas que son pteridofitas sin flor ni semilla. De estas hay alrededor de 12.000 especies. Como no tienen flor ni semilla, se reproducen por esporas. Entonces, por ejemplo, voy a citar un ejemplo de esas 12.000 especies, los helechos. Los helechos se reproducen de esa manera.
Otra clasificación son las pteridofitas de flor y semillas. Ellas sí tienen flor y semillas, y de estas hay en la naturaleza identificadas hasta ahora 235.760 especies. Yo creo que ya pueden ser más, porque la botánica siempre está descubriendo nuevas especies y géneros de plantas, pero hasta el momento llevamos identificadas, vamos a decir que más de 235.760 especies que producen flor y semillas, y dentro de estas vamos a encontrar las denominadas gimnospermas o arbustivas y arbóreas, de las cuales hay 760 especies. Quiere decir que de estas 235.760 especies, 760 son de tipo arbustivo o arbóreo, conocidas como gimnospermas. Y también están las angiospermas, que de estas hacen parte el grupo de las denominadas gramíneas y las leguminosas. Dentro de las gramíneas encontramos lo que son las hierbas o herbáceas, las gramas y los pastos. Y de estas angiospermas, gramíneas y leguminosas, tenemos dos clasificaciones más: dicotiledóneas, que es la forma como se reproducen realmente. Dicotiledóneas quiere decir que producen dos cotiledones, y monocotiledóneas, que producen un solo cotiledón. Y el cotiledón al final es la forma como está compuesta la semilla. Ustedes ven que hay unas semillitas. Vamos a poner un ejemplo bien fácil. Por ejemplo, tenemos la semilla del frijol. El frijol, que es una leguminosa, ustedes ven que ella produce una plantita y separa la semilla en dos partes. Cada parte se llama un cotiledón, y como se separa en dos cotiledones, se llaman dicotiledóneas. De esas también hacen parte las herbáceas o arbences por montones, y los árboles. Y observen que de las dicotiledóneas tenemos en la naturaleza 170.000 especies, que son las que crecen de forma natural en las praderas. De las monocotiledóneas tenemos 65.000 especies. Un ejemplo clásico puede ser, por ejemplo, el maíz, que solo produce un granito, y de ese granito sale la planta. Estas son entonces ejemplos de plantas gramíneas y leguminosas. Son clasificaciones que existen. También hay clasificaciones para las raíces. Entonces observen que hemos venido hablando de todas las estructuras. Ahora estamos hablando de con las que estamos más familiarizados, las semillas, pero también ahora vamos a hablar de las raíces. Las raíces, las plantas pueden ser alorrizas, como la figura que vemos por el lado izquierdo, y al lado derecho vemos homorrizas. Observen ustedes que hay plantas alorrizas que tienen un sistema de ramificación de la raíz muy, entre comillas, pobre. Eso lo vamos a encontrar. Sin embargo, son menos abundantes en raíces, pero son capaces de profundizar mucho más. De estas encontramos muchas de las que llamamos mal llamadas malezas, que son capaces de profundizar varios metros bajo tierra con su sistema radicular, aunque no es abundante, pero es más grueso y penetra más, es mucho más fuerte, más sólido. En cambio, las gramíneas, por ejemplo, tienden a ser homorrizas. Las homorrizas, que producen un sistema radicular abundante, pero muy delgado, muy endeble, no logra penetrar tanto. Normalmente se quedan los primeros 15 a máximo 30 centímetros de la capa superficial del suelo. Entonces, siempre tenemos que tener esto en cuenta, que hay plantas que enraizan superficialmente, hay plantas que enraizan profundamente, pero que necesitamos tener de ambas en nuestras praderas. No solo pastos, también necesitamos arbences, también necesitamos leguminosas y arbustivas y arbóreas. Aquí necesitamos tener ecosistemas muy biodiversos en composición vegetal. A esto le llamó Voisin las praderas polifíticas, aquellas donde tenemos plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas, con sistemas de enraizamiento alorrizo y homorrizo, porque al tener variedad vamos a poder lograr tener siempre cantidad y calidad. Cuando tenemos una sola especie, solo eso hay,
y lo que tenga para ofrecer es lo que vamos a poder cosechar. Entonces, entendiendo todas estas diferencias entre plantas, vamos a poder entender por qué razón necesitamos tener variedad. Observen que, por ejemplo, acá tengo varias fotografías que yo he tomado en el transcurso de mi vida en campo. Tengo, por ejemplo, aquí una gramínea, tengo una leguminosa, tengo también una con un sistema de arbense que es alorrizo. La vemos al centro arriba, que vemos que tiene una raíz principal muy gruesa y otras ramificaciones gruesas también, pero el sistema de raíces adventicias o pelos radiculares es relativamente pobre, pero enraiza muy profundo, penetra bastante bien en el suelo. Por el otro, la esquina superior derecha, vemos que ahí tenemos una planta leguminosa formando lo que son los nódulos o rizomas y también las micorrizas, formando tejidos que le ayudan a la planta a nutrirse mejor, pero observen que es un sistema radicular menos abundante. Tenemos acá también abajo, al centro, un enraizamiento aéreo que sale por los nudos de los tallos de los pastos de corte o la caña de azúcar, que son tallos muy gruesos y que permite producir ese tipo de enraizamiento grueso, pero que no tiene como tal una raíz principal. Entonces termina siendo también un enraizamiento muy superficial, a pesar de que son raíces mucho más gruesas. Por el lado izquierdo tengo una foto de un pasto quicuyo con un enraizamiento muy superficial, muy pobre, pero es homorrizo. Y por el lado de abajo, a la derecha, tengo una rama de pasto estrella que está produciendo raíces por un nudo, y a través de ese enraizamiento la planta pues va a anclarse y va a obtener sus nutrientes, pero también fíjense que a partir de ahí va a producir una planta totalmente nueva. Ahí tenemos esa composición. Les he tratado de ilustrar de diferentes tipos de plantas y diferentes tipos de enraizamiento, y finalmente esta imagen en donde vemos cómo André-Marcel Voisin hace estudios de cómo las plantas se desarrollan hacia afuera y al mismo tiempo su sistema radicular construye lo que él llamó la sigmoidea. Estos temas los vamos a desarrollar un poco más ampliamente en próximos capítulos, por eso acá no nos detenemos al detalle, simplemente para ilustrarles que Voisin llevó a cabo sus observaciones de cómo las plantas producen tejido vegetal aéreo y subterráneo, y cómo la sigmoidea tiene un comportamiento distinto en la parte que vemos afuera de la tierra, la vegetación, y en el mismo momento en que la planta está produciendo la sigmoidea afuera, también está generando una curva abajo en el sistema radicular, que es diferente, es una sigmoidea distinta, parece ser como inversa, donde vamos a poder comparar lo que son las formaciones de tejidos y la importancia de que la planta sea siempre cosechada totalmente para poder estimular el sistema radicular a producir nueva vegetación. Todo esto lo vamos a explicar luego, pero acá ya vamos a lo que quise hacer es ilustrarles que del conocimiento de toda esa anatomía y fisiología de las plantas vienen a construirse los estudios de investigación, de observación de cómo se comportan las plantas en la naturaleza y cómo hay diferencias entre gramíneas, leguminosas, arbences y malezas en su comportamiento y en su desarrollo, y que al final eso nos va a permitir darles a cada una el manejo correcto. Y también, para concluir, advertir que pues finalmente la fotosíntesis es, por definición y por practicidad, uno de los procesos claves. Además es milagroso esto, porque ustedes, si se ponen a detallar en sí el fenómeno de la fotosíntesis, es supremamente maravilloso que en la naturaleza podamos construir luz solar en carbohidratos, que son literalmente azúcares y almidones, de los cuales nosotros nos nutrimos. Nosotros
Si yo les menciono, piensen por favor en algo que tenga azúcar o almidón, ustedes van a pensar en comida, en cosas que pueden ver, que pueden probar, que pueden degustar, que pueden oler, que pueden palpar. Pero ¿de dónde vienen esos azúcares y almidones? Vienen de la luz solar. ¿Quién hace que se transforme la luz solar en esas cosas tan deliciosas que nos gusta consumir como alimento? Lo hacen las plantas. Literalmente es un fenómeno milagroso de la naturaleza, es un milagro de la creación de Dios que la podemos palpar todos los días, porque es supremamente increíble que podamos transformar luz solar en alimentos. Pero básicamente por eso es que la fotosíntesis se vuelve tan importante. Ahí estamos viendo los cloroplastos que mencionamos un poco más atrás, las nervaduras de la planta, que son el xilema y floema, los tejidos vegetales, la forma como intercambia la planta con el medio ambiente, con la atmósfera, con el suelo, cómo intercambia sustancias para formar los tejidos vegetales. Y lo último que vamos a hablar es ese tema de la reproducción vegetal, que vemos como las plantas tienen muchas formas de reproducirse, no es como nosotros los seres humanos que solo tenemos una forma de reproducirnos, aunque podemos, entre comillas, manipular eso, porque hoy en día podemos hacer inseminación artificial y podemos hacer transferencia de embriones y podemos hacer implantación de embriones y podemos hacer fertilización in vitro y todo ese tipo de cosas, pero al final es una sola forma, una sola vía. Tenemos que producir esperma y las mujeres tienen que producir óvulos y tenemos que juntar esas dos cosas para que se forme un individuo. En el caso de las plantas hay mucha diversidad de formas para la reproducción. Ellas se pueden reproducir por las yemas, se pueden reproducir por el meristema de la planta, el macollo donde se forma la raíz y la planta, producen semillas, las que producen granos de semilla, en fin. Entonces acá estamos ilustrando una de esas formas de reproducción que es a través de las yemas, que se llaman yemas axilares, que se producen en los nudos y en los entrenudos y en los nudos de las plantas y en estas partes donde se forman las ramificaciones. Ahí salen yemitas y esas yemitas son estructuras que sirven para la reproducción, y con eso terminamos. Lo último que les quiero decir es, de la misma forma como terminamos el videoclip número 4, vamos a terminar este videoclip número 5. Este videoclip termina diciendo así: entender al vegetal, así como entendimos al animal, necesitamos entender al vegetal para que podamos actuar racionalmente con su manejo. Una de las cosas que destaca a Bazán y que lo hace entrar en la historia de la agronomía y de la zootecnia y de la veterinaria es que él se dedicó a observar la relación suelo-planta-animal como muy pocos lo hicieron. Ni siquiera los botánicos se detuvieron tanto en la relación. Los botánicos se dedicaron a estudiar la planta y los zootecnistas nos dedicamos a estudiar al animal. Nunca conectamos las dos cosas. Entonces, lo que hizo Bazán, que lo metió en la historia y que lo hizo ganar doctorados sin haber estudiado las carreras, o sea, doctorados por honoris causa, es precisamente cómo él se detuvo como físico y químico de formación profesional, pero como ganadero y agricultor que fue también, detenerse a observar cómo funcionan estas cosas y cómo tenemos que darle un manejo al vegetal entendiendo su anatomía y su fisiología. Nosotros somos expertos, los que estamos en ganadería, somos expertos entendiendo el comportamiento del animal, la genética, la raza, el biotipo, pero no tenemos no somos tan prolijos para hablar de la misma manera de los vegetales. Sabemos que los vegetales tienen su propia genética, su propio ARN o ADN también, y esa genética marca la diferencia en el comportamiento de las plantas. Cada una de ellas tiene estructuras que forman su anatomía y su fisiología y su metabolismo, y necesitamos entender esas diferencias para poderles dar a todas ellas el manejo más correcto. El principal insumo o materia prima del manejo racional es el uso del cerebro, de la materia gris, de la inteligencia humana.
Nosotros no podemos manejar la vegetación así como si todo fuera simplemente algo que aparece espontáneamente por ahí, y también muchas veces estamos descartando especies vegetales valiosísimas en los ecosistemas de pradera, y las descartamos porque simplemente nos hacen verlas como malezas para gastar en herbicidas cuando realmente no son malezas. Es clave que podamos entender esos procesos, y es clave que podamos valorar esos procesos y que logremos darle a cada planta el manejo más correcto de acuerdo con su anatomía y su fisiología. De esta forma estamos llegando al final de esta videoconferencia, pero todavía quiero decir un par de cosas más. Recuerden que esto es solo un resumen, que en la versión completa vamos a escuchar unas explicaciones mucho más detalladas, con más información, entendiendo la conformación estructural de las plantas y su fisiología, para empezar a entenderlas mejor como seres vivos y a tratarlas como seres vivos. En resumen, hemos definido este capítulo de esta manera. Esta es como la forma en que vemos el contenido de este capítulo 5 sobre anatomía y fisiología de los vegetales. La mayoría de las obras escritas por André Bazin y que fundamentan su propuesta del pastoreo racional fueron intencionalmente e inteligentemente, o sea, racionalmente enfocadas al estudio del suelo y de las plantas, y a, sobre todo, la relación de estos dos recursos, o sea, el suelo y las plantas, la relación que se da entre ellos, y también entre ellos y el ambiente al cual pertenecen. No solo con los animales de pastoreo, sino también con los seres vivos de todo el ecosistema de la pradera, que es a lo que después se le difundió como la biocenosis, o en lo que en el lenguaje del pastoreo racional Bazin hablamos que es la biocenosis. Recuerden que también hablamos de que es fitocenosis, zoocenosis y microcenosis para definir los diferentes componentes de la biocenosis. No cabe duda que Bazin nos quiso hacer notar la importancia que tiene el reconocer a las plantas como uno de estos importantes seres vivos que componen los ecosistemas de pastoreo, que tienen su propio modo de vida, que tienen su propia fisiología, es decir, su propio comportamiento, su propia interacción con los demás cohabitantes en cada ecosistema, y que debemos aprender a garantizarles sus propias necesidades o sus requerimientos particulares para que puedan desarrollar una vida próspera en convivencia con los animales de pastoreo, el ganado. De no ser así, si no logramos que las plantas convivan con todos los demás componentes de la biocenosis, no vamos a poder llevar a cabo un exitoso proyecto de pastoreo racional Bazin. Eso es precisamente lo que estudiamos ampliamente en la versión de suscripción de la Cátedra del Pastoreo Racional Bazin. La videoconferencia completa dura 3 horas, porque entramos en más detalles, y en cambio aquí estamos a punto de completar 1 hora de videoconferencia. Quiere decir que hay 2 horas más a las cuales ustedes pueden acceder en la versión de suscripción, y los invito para que participen en ella. En el próximo videoclip número 6 vamos a tratar el tema de leyes, pilares y otras bases fundamentales del pastoreo racional. Desde ya los invito para que participen entonces del videoclip número 6. Les agradezco por haber participado de la transmisión en vivo del capítulo 5, el videoclip número 5, sobre anatomía y fisiología de los vegetales. Los espero entonces en el próximo capítulo, y recuerden que la versión completa de la Cátedra del Pastoreo Racional la encuentran en esta dirección electrónica secvirtual.org, que es nuestra plataforma de capacitación virtual en cultura empresarial ganadera internacional. De nuevo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el videoclip número 6. Dios los bendiga y hasta entonces.